Importancia del estudio del pensamiento en psicología. Entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestros pensamientos afectan a nuestra manera de actuar y de sentirnos no es tarea fácil. Nuestra forma de pensar y de sentirnos guiará nuestra forma de actuar. Por tanto, los pensamientos, las emociones y las conductas son tres aspectos psicológicos que están íntimamente relacionados, de manera que un cambio en alguno de ellos producirá alguna modificación en los otros dos casos. El estudio del pensamiento es la ciencia que estudia la mente humana y su influencia en la conducta. Esta disciplina, junto con la lógica, se han complementado introduciendo la idea de pensamiento lateral. En nuestra vida, en muchas ocasiones, lo que nos hace sufrir son los pensamientos que nos vienen a la cabeza sobre cómo interpretamos lo que nos ha sucedido, el comportamiento de otras personas, aquella que tenemos que hacer, aquello que deseamos y no logramos. Por todo ello, es necesario tener en cuenta que nuestros sentimientos se deben más a la forma de percibir lo que nos sucede que al acontecimiento en sí mismo o a la propia situación. Es nuestra responsabilidad elegir pensar de forma positiva o negativa. Una persona positiva es consciente de las debilidades que puede haber en uno mismo y en los demás, pero aún así logra dirigir la atención hacia los aspectos positivos. Así que recordemos que un pensamiento tiene poder para cambiar nuestro estado de ánimo. De allí deriva la importancia de los pensamientos en psicología. Asociacionismo. El asociacionismo es una corriente de la psicología que surgió en Gran Bretaña y que pretende dar explicación a las cuestiones psíquicas a partir de los principios que rigen a la asociación de ideas. Esta teoría, en definitiva, reflexiona sobre cómo los pensamientos establecen diferentes clases de combinaciones en la mente. John Locke, de acuerdo a los postulados de Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., aseguraba que los seres humanos nacen en blanco, sin ninguna clase de habilidad innata o de aptitud natural. Solo las experiencias que las personas viven con el paso del tiempo les permiten desarrollar ciertas representaciones, lo que quiere decir que las ideas no surgen a través del raciocinio. Esta corriente de la psicología basaba sus análisis en el estudio del comportamiento de las personas en relación con el medio, dejando de lado los procesos mentales, las emociones y sus sentimientos. Aprendizaje y memoria. El aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos información que se traduce en conocimiento. En cambio, la memoria desde un punto de vista general es la retención o almacenamiento de información. Tiene un papel fundamental en la vida, lo que refleja el pasado como pasado y ofrece la posibilidad de reutilización de todas las experiencias pasadas y presentes, así como ayudar a garantizar la continuidad entre lo que fue y lo que iba a ser. La memoria es esencial para el aprendizaje, ya que la información almacenada en la memoria crea la base para relacionar nuevos conocimientos por asociación. Es una relación simbiótica que continúa evolucionando a lo largo de nuestras vidas. La importancia de la memoria en la educación es un factor clave para el aprendizaje. Ambos mecanismos afectan a nuestra conducta. Uno porque facilita la retención o el almacenamiento de la información y el otro por el que adquirir información se traduce en conocimiento. La importancia de la memoria en el aprendizaje se ha ido demostrando a lo largo del tiempo, y es que no cabe duda que la memoria
es un recurso clave en el proceso de enseñanza. Incrementar los recursos y llevar a cabo técnicas para entrenarlas son fundamentales. De este modo, el niño podrá hacer frente a las evaluaciones y objetivos del curso. Ahora hablaremos sobre la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt apareció en Alemania a principios del siglo XX. Pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona, da importancia a aspectos positivos de la psicología, tales como la autorrealización, la búsqueda de decisiones acertadas y trabaja con una concepción del ser humano capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. Según los gestaltistas, todos creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros y sobre lo que nos rodea. Estas imágenes no son la simple unión de las secuencias de información que nos llegan a través de nuestros sentidos, sino que son algo más. Propone que lo experimentamos en más de la suma de sus partes y que por lo tanto existe como un todo. Algunas leyes de la teoría de Gestalt son: ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. Ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si forman parte de una unidad. Ley de cierre. Una forma se percibe mejor cuanto más cerrado esté su contorno. 4. Ley de complexión o conexión. Una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. 5. Ley de la continuidad. Si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirá como un todo. Y ley de la figura fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. En conclusión, la teoría de la Gestalt nos propone un enfoque psicológico en el que la persona tiene un papel activo construyendo unidades de significación acerca de sus experiencias y que además es capaz de reestructurar sus formas mentales para adoptar puntos de vista más útiles y orientar mejor tanto su forma de toma de decisiones como sus objetivos. Teoría del significado. La teoría del significado es una teoría que pretende explicar en qué consiste que las palabras de un lenguaje tengan el significado que tienen. Una teoría del significado tiene como objetivo analizar la naturaleza del significado y esclarecer las condiciones de su surgimiento. Para construir una teoría del significado, primero tenemos que aclarar la relación que hay entre dichas palabras y entre dichas oraciones. Los significados de las palabras son de tal modo primarios en el orden del entendimiento y el significado de una oración es primario en el orden de la explicación. Entender una palabra es saber el principio general que determina su contribución al significado de cualquier oración en la que pueda ocurrir. Ahora hablaremos sobre la teoría de la memoria semántica. La memoria semántica es aquella que nos permite acceder a los recuerdos de los significados de los conceptos, a la comprensión de esos recuerdos y a disponer de todo otro conocimiento basado en ideas sin tener necesidad de recuperar algunas experiencias. El término fue acuñado por el psicólogo experimental y neurocientista cognitivo Endel Tulving. Esta teoría nos permite saber automáticamente que un león es un mamífero sin necesidad de que tengamos que repasar mentalmente todos los leones que hemos visto en nuestra vida, ni pensar en los tipos de leones que existen, que podamos englobar múltiples conceptos concretos en un solo concepto general. En conclusión, puede decirse que es un proceso psicológico que sirve para guardar información, codificarla y registrarla.
La información adquirida se almacena en el cerebro humano y más tarde es recuperada. Seguimos con el procesamiento de la información. El procesamiento de información nos permite incorporar conocimientos a los datos que ya están guardados en nuestra memoria o que ya conocemos. En este proceso se añade el significado a la información nueva a partir del establecimiento de relaciones con otros contenidos almacenados ya conocidos. Se organizan el material y se desarrollan contextos. Los teóricos de esta orientación defienden una concepción fundamentalmente progresiva del desarrollo cognitivo y que se opone a los modelos cognitivo-evolutivos como el de Jean Piaget, que están centrados en los cambios cualitativos que aparecen a medida que los niños van creciendo y desarrollándose. Dentro del procesamiento de la información, se compara la mente humana como un ordenador o una máquina para elaborar modelos que ayuden a explicar el funcionamiento de los procesos cognitivos y el modo en que determinan la conducta de cada ser humano. Nuestra mente puede ser entendida como un ordenador muy complejo o una máquina inteligente, que como ya lo dijimos, nos ayuda a entender la conducta de cada ser humano. Seguimos con el razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo es un tipo de argumento en donde una premisa general conduce hacia una conclusión específica y verdadera. La premisa de un argumento deductivo suele ser una ley, una regla o un principio en general que se acepta como verdad. Un ejemplo de ello es la siguiente. La premisa es: todos los perros ladran, mi mascota es un perro. La conclusión, necesariamente mi perro ladra. Este tipo de razonamiento es utilizado para comprender algunos fenómenos específicos con base en leyes o los principios que lo definen y que los hacen verdaderos. Las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan ninguna nueva información, solo confirman la premisa que se tenía desde un inicio. El razonamiento deductivo que acabamos de estudiar nos permite encontrar las pruebas que pueden utilizarse para determinar si tus conclusiones son correctas o son incorrectas.